buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo, soy Carlos Elizondo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Y mañana se conmemoran el triste acontecimiento del 2 de octubre del 68. Un acontecimiento que cimbró al país, que cimbró la estructura política del país, que cimbró la cultura del país y que de alguna manera fue germinal en lo que hoy estamos viviendo. Es difícil hacer un análisis histórico sin pasar por el 68, lo que esto implicó desde el punto de vista de implosión de las clases medias, conocimiento de sí mismas y de confrontación directa de los ciudadanos con los gobernantes. Y hemos decidido dedicar este programa a eso. Y hemos decidido también invitar a dos personajes que fueron participantes directos en el conflicto y que fueron reflexivos después del conflicto, cosa que no se dio en todos. Han escrito al respecto y en ese sentido me da mucho gusto tener aquí al doctor Gerardo Estrada y a Sergio Cermeño. Y antes de darles la palabra, yo quisiera decirles a todos los que quieran verlos, aquí están sus obras. Gerardo Estrada hizo su tesis doctoral sobre el movimiento 1968, Estado y Universidad. Está actualmente ya en una reimpresión, una reedición, de hecho, en librerías. Lo puede usted conseguir fácilmente. Y Sergio Cermeño, que escribió un texto clásico de la vida universitaria, ha escrito esta nueva versión de ensayos amargos sobre mi país, que también está actualmente en librerías. Y ese es Sergio Cermeño. Y ese es Sergio Cermeño de la época. Una foto reciente. Una foto reciente. Insisto, los dos participaron, pero no solo participaron, los dos han reflexionado por escrito, en negro sobre blanco, como diría Rousseau, en negro sobre blanco sobre qué fue el conflicto. Y a mí me gustaría comenzar pidiéndoles una muy breve explicación de dónde estaba cada quien, porque vienen de escenarios diferentes, y cómo vivieron el movimiento de entrada. Gerardo. Yo estaba en la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, cursaba yo el último año de la carrera de Sociología, participaba activamente en distintas cosas. Era una facultad, una escuela muy politizada, ¿no? Había un partido estudiantil socialista, a diferencia de las planillas había partidos políticos, y pues allí nos pescó, y después, por curioso, metiche, participé en todo, es decir, estuve desde el 26 de julio, que fue la primera manifestación política, digamos, ¿no?, del movimiento, hasta lo que culminó con el manifiesto 2 de octubre, en diciembre de ese mismo año. Sergio. Bueno, yo fui alumno de Gerardo Estrada, aunque no parezca. ¿Quieres marcar las diferencias? Que quede claro, porque Gerardo ayudaba a don Enrique González Pedrero, claro, en la clase de Teoría del Estado. Entonces, Gerardo era muy joven, era de nuestra edad, pero él ya era su ayudante y en esa medida mi profesor. Bueno, a mí me tocó participar porque al profesor Arnaldo Córdoba, padre, por cierto, de Lorenzo, se le ocurrió decirnos a dos compañeros y a mí, hagan algo útil, hagan un periódico mural. Entonces, hicimos un periódico mural un día, al segundo día llegan los compañeros, luego supimos que eran del Partido Comunista, gente más politizada, y dijeron, tomemos la imprenta, ¿no? Van a tomar la imprenta la Facultad de Arquitectura, la de Economía, por cuestiones de la infraestructura marxista de esa época, y la de Políticas, por lo que se pueda ofrecer, ¿no? Y entonces hicimos nuestro periódico. Al segundo número llegaron ellos. Fuimos a tomar la imprenta con 100 tipos que golpeaban. Mi amigo Víctor García Mota dirigía la acción. Entramos, siempre me burlo, no me alargo. Entramos y fue muy impresionante. Estaba el profesor Moreno, que era el director de la imprenta, y atrás de él la clase obrera, ¿no?, viéndonos con odio por haber hecho eso, ¿no? El sujeto de la historia. Creo que es muy buena anécdota para empezar con una reflexión que tú traes en tu libro. Sí, está ahí en el libro. Sobre esta tensión entre la revolución estudiantil y la falta del sujeto histórico de las revoluciones, sí, de acuerdo a Marx, que es la clase obrera. ¿Cómo era esa relación un poco? Digamos, en las marchas no participaban, no hubo realmente una movilización paralela. No sé cómo la ve Gerardo. A mí me parece, y todos los testimonios han mostrado que no logramos un enganche
con la clase obrera, ni de lejos. Sí, en unos manifiestos finales del Consejo Nacional de Huelga que decían, vemos la intransigencia del régimen, ya era el momento represivo de septiembre y tal, y nos damos cuenta que este movimiento tiene ya que aliarse con campesinos, obreros y el pueblo en general para derrocar Teta. Sí. No era la posición general del Consejo, pero había ya esa ala radical. Sin embargo, no hubo una real articulación con la clase obrera ni con el campesinado, a pesar de un conflicto que hubo en Topilejo. No nos logramos. Fue un movimiento más bien de clases medias, me parece. Absolutamente. ¿No? Incluso las brigadas que intentaban convencer a los obreros que salían de las fábricas que estaban cerca aquí del Distrito Federal o adentro de la zona industrial del DF, había un rechazo, no había ninguna simpatía realmente. Incluso creo que tu libro lo trae, conviene subrayar que la UNAM era mucho más una escuela de estudiantes de clases medias. Absolutamente. Sí, el grueso de los padres eran profesionistas, era la escuela más prestigiosa, había muy pocos alumnos que iban al ITAM, a la Ibero, estas cosas que se pusieron de moda. Después de los movimientos estudiantiles, era realmente la casa educativa de las clases medias. El 1% era hijos de campesinos y el 2 o 3% hijos de obreros. ¿No? Todo lo demás era... Una mucho más pequeña, estamos hablando de cuántos estudiantes entonces. En ese momento, Gerardo. Yo creo que ha de haber sido aproximadamente unos 60,000. 60,000. Sí, no había y era más. Por mucho el mayor contingente de estudiantes del país, porque la UNAM ha crecido mucho desde entonces, pero el sistema educativo ha crecido mucho más. Sí. Entonces, el peso específico de la UNAM era muy grande, era una universidad, se llamaba todavía la Universidad Nacional, ¿no? Era la universidad... No, todavía se llama así. No, pero luego era nacional. Era nacional en sentido estricto, es la UNAM. Sí. ¿No? Ahora es curioso cuando uno revista los planteamientos y los pliegos petitorios del movimiento, pues la verdad es que eran movimientos que hoy suenan a legalidad pura. Absolutamente. O sea, no había como una gran trascendencia. Uno los compara con los de París, por ejemplo, que tú conoces muy bien. Y bueno, los dos estudiaron en Francia. Aquello tenía una inercia de Sartre y de no sé qué, ¿no? O sea, aquí no. Un contenido ideológico muy fuerte. ¿no? Y aquí no. Sí. Recuérdanos cuáles eran las peticiones, sin ir a detalles. Rápidamente, las peticiones eran una que era la más importante y era la más seria, libertad a los presos políticos. Porque estaba ahí los presos del movimiento ferrocarrilero y del movimiento médico y otros movimientos. Que se habían ido acumulando. Y se habían ido acumulando. Esa era la primera y la más difícil de resolver. Todas las demás. El segundo era la derogación del artículo 145, que tenía que ver con... Cuéntalo porque es increíble hoy. ¿Qué era ese artículo? Era un artículo que se votó en la Segunda Guerra Mundial. Estaba dedicado a proteger al país de algunas quintas columnas que pudieran entrar de racismo o de lo que fuera. Y entonces tenía una penalidad de traición a la patria, etcétera, etcétera. Era absolutamente discrecional de la autoridad decir, esta marcha le aplico el artículo de disolución. Era del artículo del Código Penal. El Código Penal, bueno. Y la fracción bis. No sé. Y sí, efectivamente, como dice Sergio, se aplicaba durante la Segunda Guerra Mundial y quedó allí y le servía al Estado cuando de repente... Cuando era prudente. Ahora, algo que ocurrió también en el 68 y que, visto a la distancia, parecería irrepetible, pero ya se repitió también en el 88, fue la división de las familias. O sea, había de todo. O sea, no es que hubiera un segmento que estuviera a favor del movimiento y otro segmento contrario, sino que al interior de las familias había versiones distintas. Había quien apoyaba la mano dura y pensaba que los estudiantes eran unos revoltosos y que debían de proceder. Y esto era la cultura. ¿Cómo lo vivieron ustedes en sus casas, en sus hogares, con sus amistades? Quizás el asunto es que como la Revolución Cubana estaba tan cerca, se exacerbaron la cultura mexicana. Entonces, los automóviles, muchísimos traían una leyenda que decía, comunismo no, cristianismo sí. Entonces, ya de por sí la sociedad estaba un poco polarizada. Con el movimiento, las familias mismas, mi familia es cristera, por ejemplo.
Mi padre viene de familias cristeras de los Altos de Jalisco y tal. Entonces, adentro de la familia, pues yo llegaba con toda la bibliografía marxista, que no la leía mucho, pero la portaba, ¿no? Y mi padre decía, bueno, entonces entrábamos en ese conflicto, él con sus raíces y tal. Yo creo que eso no era nomás de mi familia, sino era un poco el ambiente de esta ciudad. No sé si el país, o pregunta, en realidad ustedes han preguntado, pero ahorita me pregunto, ¿todo el país se involucró en el 68? Tampoco eso. Fue capitalino, ¿no? Absolutamente. Fue un movimiento que tuvo como eje la Ciudad de México, algo en Guadalajara, en algunos ecos, pero fue un movimiento básicamente como era la educación superior, concentrada en la capital de la República. Hay otra característica que creo que a veces nos olvida, todos los jóvenes de ahora, que es, había un cambio entre la cultura de nuestros, bueno, de sus padres y de ustedes, muy dramático en todo el mundo. Es cuando cambian los patrones sexuales, de comportamiento sexual, de vestimenta, Más allá del movimiento político, había como constantes fricciones. Córtate ese pelo, Sergio. Sí, claro. Cosa que tu padre no vivió con su abuelo y nuestros hijos no viven con nosotros. Es decir, hay una ruptura que tú la tocas en tu libro, cultural, muy importante, ¿no? Sí, para mí los antecedentes importantes y los comunes denominadores, por qué hubo tantos movimientos estudiantiles en todas partes del mundo, tienen que ver con la liberación sexual, producto de la comercialización de la píldora anticonceptiva. Recuerda el auditorio qué es que no haya píldora. ¿Qué significa eso? Crecimiento enorme de la población. Pero eso fue en 62 y obviamente esto liberó a las chicas. El rasgo más visible fue la minifalda, ¿no? Las chicas eran dueñas de su cuerpo y eso cambió absolutamente la relación. Para mí esa es la revolución en serio, cambió la relación de la mitad de la humanidad contra la otra mitad. Y luego otros valores que tenían que ver con la libertad expresada a través de los hechos culturales, ¿no? Es decir, la cultura se transformó en los 60, particularmente en México. La UNAM era una isla de libertades culturales, teatro, danza, música. El cine, mientras había una censura afuera, en la universidad, pues veían los cineclubs que dirigía Paul Ledoux, podíamos ver todo prácticamente. Fellini, Sí, no, la Nouvelle Vague francesa. El nuevo cinema brasileño. Entonces, es ese lugar donde están fermentando no solo cambios políticos, sino cambios de muchos otros tipos, y que son los que van a marcar pues, los patrones culturales de ahora. Las adolescentes y adolescentes oyen todavía muchos de los grupos que eran revolucionarios entonces. Claro. O sea, no están oyendo grupos revolucionarios para ahora, sino grupos revolucionarios entonces. Ahora, este movimiento pues, tuvo un desenlace terrorífico. Es una cicatriz que carga el Estado mexicano. Y hay otra de la que se habla menos, que es de quienes decidieron, como resultado de este movimiento, irse a las armas. Es decir, la guerrilla fuertemente politizada, muy violenta, que fue atacada aún más violentamente por el gobierno de los 70s, posteriores al 68. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y tú acaba el movimiento, ¿cómo te mueves? ¿Coqueteaste con la guerrilla? No, tú, Gerardo, ¿cómo sufren personalmente ese shock y cómo se adaptan en su vida política y su vida profesional cuando está la alternativa, digamos, de irse a las armas? Más de un amigo de ustedes lo habrá hecho. Bueno, en la facultad sí hubo una derivada de mucha desesperación, ¿no? Después de una masacre así y tal, ya no hay espacio para platicar, ya no hay espacio para llegar a ningún acuerdo. Se sintió como una traición total y bueno, pues de nuevo teníamos muy cerca, el Che Guevara muere es asesinado en el 67. Entonces ese espectro de posibilidad de las armas es muy cercano al movimiento. Y con aquella decepción y aquella caída moral, muchos compañeros se lanzaron. Todos hablábamos de eso, pero de ahí a pasar al acto había una diferencia. Yo pasé simplemente, me da pena decirlo así, pero la embajada francesa me dio una beca para ir a Francia y ahí me desvinculé de ese ambiente tan lleno de rencor y de desesperación. En el 73, 74, 75 viene lo que se llama la guerra sucia, guerra secreta, que es una
matazón de estudiantes que habían tomado las armas. Matazón. Indiscriminada. Indiscriminada. No sabemos cuántos. Sí, sí. Muy mal contada. Al mismo tiempo que Echeverría estaba dándole a las universidades muchísimo dinero. E incorporando a su gobierno a muchos E jóvenes. incorporando a su gobierno. Es muy esquizofrénico ese momento. No, o muy eficaz. Pero ¿y tú, Gerardo, dónde andabas y qué hiciste? No, yo terminaba la carrera, yo me quería ir a Francia igual que Sergio. Pero te ganó la beca. Me ganó la beca. Y entonces... Y él me ganó la Casa de México porque fue el director de la Casa de bueno, México. años después. Y entonces yo, como muchos otros que optamos por la vida académica, es decir, en realidad yo nunca me planteé irme de guerrillero, ni mucho menos. Era demasiado fresa, como se decía entonces, demasiado tibio como para plantearme eso. Pero sí, la vida académica parecía la salida más digna, más... y esa fue la que opté. Mantenerte además en esa isla de libertades que es la UNAM. Gerardo, a la distancia, ¿qué hubiera podido hacer distinto el movimiento para no acabar en una matazón que no es su responsabilidad, es claramente la responsabilidad del Estado, pero había algo, o más que del Estado, de personajes concretos en el gobierno de Díaz Ordaz, había algo que hubiera podido hacer para canalizar eso, evitar la matazón, o realmente no estaba para nada en manos de yo los creo que por estudiantes? supuesto una actitud más abierta, más tolerante, de diálogo. Dentro de las esquizofrenias de las que habla Sergio, está esta última que fue la de, a petición del Colegio de Directores, con el presidente de la República se nombró una comisión de negociadores, Andrés Caso, Jorge de la Vega Domínguez, que iniciaron pláticas el 30 de septiembre y que el primero todavía tuvieron una cita donde creo que estuvo Marcelino Perelló. Y el martes, el mismo 2 de octubre estaban desayunando. Estaban allí, ¿no? Y resulta que mientras estos personajes negociaban o se encontraban por primera vez con la representación estudiantil, la represión estaba teniendo lugar en Tlatelolco. La esquizofrenia total. Si eso hubiera seguido, quizá se hubiera podido evitar, pero evidentemente el gobierno no estaba dispuesto a eso. Había una fractura en el interior del gobierno, parecería. Eso se decía, se hablaba como en el caso de Vietnam, de las palomas y de los halcones al interior del gobierno de Díaz Ordaz, y eso era lo que provocaba esta ruptura. Yo tengo la impresión en la distancia que nunca hubo en realidad una intención de negociar. Era distracción. Exactamente, y que Jorge de la Vega y Andrés Caso, otros compañeros piensan distinto, tampoco sabían que estaba pasando eso. A ellos también los engañaron y estoy convencido de que así fue. Eso es lo que dice de la Vega, que él no sabía absolutamente nada, ¿no? Así es. Yo tengo la impresión de que, a ver si lo consideran así, a cada momento que comenzó a abrirse una posibilidad de diálogo, vino una provocación. Del lado del gobierno. Del lado O sea, el del movimiento estaba abierto a ese Estaba diálogo. abierto. Hacia mediados de agosto comienza a formarse una comunicación, no tan clara como esta acá, pero una comunicación. La televisión comienza a difundir mesas redondas con Flores Olea, con Ifigenia Navarrete, con Eberto Castillo. Increíble, ¿no? Parece que molestó mucho a Díaz Ordaz el que eso se haya hecho. Bueno, ese era el ambiente hacia el finales de agosto y de repente viene el asunto de esperaremos la manifestación magnífica sí. del 27 de agosto y aquella cosa de este líder, esperaremos aquí al presidente dentro de 3 días, nos dijo, el 1 de septiembre para que nos resuelvan las demandas. ¡Qué brutalidad! Salen los tanques de Palacio Nacional y arranca lo que va a ser el despegue de la represión. Hacia mediados de septiembre, sin embargo, comienza a establecerse otra, y se toma la universidad, que es como ir a picarle la panza a los agraviados. Luego viene este momento que Gerardo nos cuenta y viene esta represión. Hay una hipótesis, yo creo que Carlos Montemayor y Sergio Aguayo han informado muy bien esa parte, en donde en realidad esa tarde, el escenario de la tarde del 2 de octubre es un escenario de locura. Una parte del ejército no sabe lo que va a hacer la otra. Y de repente hay, según Sergio Aguayo, según las armas que encontraron
en la parte alta de los edificios, había cerca de entre 50 y 100 francotiradores altamente entrenados con armas de precisión. ¿Qué es eso? ¿Quiénes los mandaron? ¿Para qué? Hay un escenario que es el de la defensa, lo dice García Barragán, secretario entonces, que era rodear el edificio de Chihuahua, tomar a los líderes porque venía la Olimpiada, desalojar a la gente por un lado. Era una buena estrategia, digamos, desde el punto de vista del ejército. No era una matanza. No era una matanza. Y sin embargo, otra parte del ejército se mueve inconvenientemente para eso y comienzan los disparos de todas partes. Hay gente corriendo hacia los soldados. ¿no? Sí, Así es, porque estaban así. Viene de allá. Sí. Luis González de Alba platicaba como a él, al contrario, un soldado que lo ayudó. O sea, había una contradicción ahí. Fue una locura esa tarde, una locura. Pero hay una provocación y hay un Maquiavelo detrás de esto. Sí. Yo creo que si se hace un comité de la verdad, yo creo que tenemos hoy los elementos para encontrar a Maquiavelo. ¿no? Y todavía vive. Bueno, ya está. Oye, y quizá una última pregunta, si nos queda el tiempo, Sergio, Gerardo. En algún sentido, el gobierno que se inaugura el 1 de septiembre, pues es el triunfo democrático de esa izquierda que arranca en el 68 en alguna medida. Es más, muchos de los funcionarios son gente que viene de haberse formado como funcionarios en ese gobierno, el de Echeverría, en el de López Portillo, que iniciaron su vida política por esos años. ¿Qué esperarían ustedes de este gobierno a los 50 años de la matanza de Tlatelolco? Bueno, que esta condensación enorme, esta piñata de frutos de todo tipo, que es morena tal, y frutos podridos a veces, Incluidos. ¿no? Incluidos, que esa piñata lograra, gracias a su dirigencia, tener que algunas 3 o 4 cosas se cumplieran con alguna eficacia, ¿no? Pero que se sienta el cambio. Y sin embargo, el temor a veces es que con esa conformación, no sé qué opina Gerardo, con esa conformación va a ser difícil moverse, comienza a ser un animal demasiado pesado, ¿no? Ojalá y yo esperaría que hubiera una mirada social, que no se vuelva a repetir la historia de que la izquierda se va a los puestos, que fue la historia del PRD, y abajo el rencor del zapatismo, el rencor de la APO, el rencor del CGH. Los que están sufriendo allá abajo. El rencor de Atenco, y entonces la división en dos, ¿no? Yo no creo, yo creo que hay sensibilidad hoy para ligar las dos cosas. Gerardo. No sé. Yo quisiera ser optimista, creo que en Pero parte tú no lo eres. No, yo no lo soy, y creo que los problemas son muy complejos y en esta piñata, como la llama Sergio, hay algunas gentes que están en esa piñata que estuvieron en contra del movimiento 68 y que ahora hablan muy bien del movimiento 68, que en ese momento, un año después, por ejemplo, hay quien hizo un discurso a favor de Díaz Ordaz en la Cámara de Diputados. Nombre y apellido, es público. No tiene caso. Pero este tipo de cosas sí le sorprenden a uno, ¿no? La gente que abiertamente estuvo del otro lado ahora está montado en... Exactamente. Entonces, en fin, yo creo que el poder tiene una lógica irremisible y esa es la que acaba operando. Ojalá y Sergio tenga razón, ojalá y todos los 30 millones tengan razón y que las cosas sean diferentes. Pues queremos agradecerles, ya se nos fue el tiempo, para variar se nos fue el tiempo. Les queremos agradecer además la honestidad con la que han hablado en este programa, porque sabemos que son situaciones personales también difíciles. No hay quien cuida nada más la gloria personal y no delata absolutamente nada de los errores. Y ustedes en sus libros lo han hecho y eso tiene un valor central para un país que quiere reinventarse. Así es que muy buenas noches. Gracias, y esperamos Federico, verlos pronto. Gracias, Carlos. Gracias. Muy buenas noches, los esperamos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, lunes entrante aquí en Primer Círculo. Gracias.